Vamos a ver. 25. 25 pelones. Vamos a darle tiempo ahí a sus compañeros. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud que tengan, jóvenes? Yo creo que no, ingeniero. Así parece, ¿va? Excelente. Entonces vamos a iniciar con la clase. Bueno, toca pues, sigamos con la clase magistral. No soy muy fan de la clase magistral, pero así como en semana de exámenes no se les puede poner mucho. 27. ¿27 compañeros? ¿Hay alguien que sepan ustedes que tenga problema para conectarse el día de hoy? Ayer hubo bastante problema con la señal de Claro, tal vez sean ellos, ingeniero. Es posible, Quienes ¿verdad? tienen Sí, internet ingeniero, Claro. se cayó la línea de una vez. Sí. Ingeniero, Hoy, ¿qué pasó, mexicano? Dulce Méndez me llamó ayer en la mañana y me dijo que, ¿cómo se llama? Que se le había ido la luz ahí por su casa, pero no sé si ya le regresó, la verdad. No, ella no está conectada, seguramente es por eso. Bueno, de todas maneras vamos a grabar la clase. Ingeniero, igual a mí Helen me avisó que hoy no iba a tener luz. Sí, he visto ahí que Helen ha faltado. Que Helen ha faltado ahí algunas ocasiones. Ahora estaba revisando ayer cómo estaban participando y entrando a las clases, ¿no? Para tratar de detectar si tenían algún problema o algo. Vamos a ver. Vamos a iniciar entonces, jóvenes. ¿Se recuerdan el día jueves? Ahora vamos a darle continuidad a la nomenclatura. ¿Sí? Hicimos el paréntesis el viernes para ver la parte de la geometría molecular y la polaridad. Ahora vamos a regresar nuevamente a la nomenclatura. Vamos a ver Josué Alejandro Mendoza. ¿Estás por ahí, Josué? Sí, ingeniero. ¿Qué vimos el día jueves? ¿Qué compuestos? Vimos la geometría molecular. Eso fue el viernes, el jueves, de allá de nomenclatura. Fueron los anhídridos. Anhídridos. ¿Sí? Anhídridos y los óxidos, ¿verdad? Óxidos básicos, que son los óxidos metálicos, y los óxidos ácidos, que son anhídridos, ¿verdad? No metálicos, principalmente. Esos compuestos son con oxígeno, son compuestos binarios con oxígeno. Para complementar
Para complementar los compuestos binarios con oxígeno, el tercer grupo son los peróxidos. Y una característica... Esto ya no entra hoy, ingeniero. No, ya no. Ya no. Ah, ok. Esto ya no. Esto es parte de la evaluación final. Pero fíjese que vamos a hacer un prefinal el lunes siguiente para que el final no valga tantos puntos, ¿verdad? Así evaluamos lo que veamos esta semana. Solo una cosa, ingeniero. Fíjese que nosotros este miércoles se nos traspapelaba, no, había un revoltijo que teníamos, al parecer ustedes los maestros tienen una capacitación y entonces el horario a nosotros se nos extiende más. Entonces, nosotros nos tenían revuelto clases con una práctica y hablamos con el maestro que se nos pasaba ahí la práctica, ¿va? ¿Qué se podía hacer? Y él dijo de que el lunes o martes de la otra semana nos iba a dar esa práctica y nos iba a evaluar. Entonces, solo para, si tal vez podría hacer ese prefinal un poco después. ¿Quién es? Es con el ingeniero Byron en la práctica de mate, según el Vale. horario. Voy a ver si me puedo comunicar con él para consultarle. Así para no traslapar. Gracias ahí por la información, Fernando. Bueno, entonces, veamos. Los peróxidos, una característica de los peróxidos es que están, ahí sí que no hay pierde, ¿verdad? El nombre de peróxidos viene porque estos compuestos están formados por el ion peróxido. Y el ion peróxido, su fórmula es esta, miren. O2 menos 2. Porque cada oxígeno está actuando con -1. Cada oxígeno está actuando con -1, de esta manera. Entonces aquí tenemos que el oxígeno trabaja con -1 en los peróxidos. Pero ¿cómo es que actúa con -1 cada oxígeno? Si están unidos dos oxígenos, lo que ocurre es que es una particularidad del ion peróxido y está formado de esta manera, ¿ven? Oxígeno unido con otro oxígeno, pero solo con un enlace. Entonces, ¿cuántos electrones tienen sin compartir? 2. 2 electrones sin compartir. ¿Ah? 5. ¿Serán 5? Lo que pasa es que tiene que completar el octeto. No, te falta 6. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí lo que ocurre es que el ion se forma de una superoxidación, ¿verdad? Que hay exceso ahí de oxígeno y se forma de esta manera, pero no vamos a entrar a mucho detalle. ¿Pero por qué tiene carga -1 cada oxígeno y por qué -2? Veamos las cargas formales. Eso es una parte del examen el día de hoy y nos sirve para ir repasando de una vez, ¿verdad? ¿Cuál sería la carga formal de este oxígeno? Ayúdenme ustedes ahí. Electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el 6. oxígeno? 6. 6. Menos el número de enlaces, 1. Un enlace. Menos los electrones sin compartir. Serían 6, menos 6. ¿Cuánto tiene entonces este oxígeno? Menos. -1, ¿verdad? Este otro, la misma historia, es igual. -1. Por eso se dice que en el ion peróxido el oxígeno está actuando con -1. Cada oxígeno tiene de carga -1. Esa es una particularidad del ion peróxido. Entonces, por eso la carga total del ion peróxido es O2 menos 2, ¿verdad? Cada oxígeno con carga de -1. Esa es su carga formal, miren, -1. Entonces,
si el compuesto no tiene esto, no es un peróxido, ¿verdad? Si no tiene esto, no es un peróxido. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bastante claro. Bastante claro. Pongamos un ejemplo. Pongamos este ejemplo de aquí. Nuestro caballito de batalla, ¿verdad? ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llama este compuesto, jóvenes? Óxido de sodio. Óxido de sodio. Óxido de sodio. Óxido de sodio. Y este de aquí, miren. Este de aquí. Este se va a llamar. Peróxido. Se llamaría peróxido de sodio. Es un peróxido de sodio. Peróxido de sodio. Entonces es un peróxido de sodio. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué está así? Deberíamos de simplificarlo, se puede preguntar a alguien, ¿verdad? Entonces los peróxidos, una de las cosas que tenemos que cuidar con los peróxidos no deben de simplificarse. Los peróxidos no deben de simplificarse, ¿verdad? Están bien así. Alguien me va a decir, pero fíjese que esta fórmula está mal, ¿verdad? Porque no está simplificada. En el caso de los peróxidos, no debe de simplificarse porque una de las características del ion peróxido es el O2, ¿verdad? El O2. Entonces el ion peróxido, que es O2 con carga de -2, tienen que tener claro que no es igual a decir O2, ¿verdad? ¿Este qué es? Oxígeno molecular. Oxígeno. Oxígeno molecular, ¿verdad? Oxígeno molecular. Entonces el ion peróxido está de esta manera. O2 con carga de -2. Es decir, cada oxígeno tiene carga de -1. Miren, entonces vamos a ver aquí. Cada oxígeno tiene carga de -1. Y el sodio, como ya sabemos que todos los del grupo de la columna 1 siempre van a actuar con +1. Todos los metales y el hidrógeno que no es metal, pero por número atómico está aquí, ¿verdad? También con +1. Es peróxido de sodio. Dos cargas positivas, dos cargas negativas del ion peróxido. Y de esta manera tenemos, por ejemplo, este de aquí. ¿Cómo se llama? Peróxido. Peróxido de potasio. Potasio. Óxido de potasio. Óxido de potasio. Ahora yo les pregunto a ustedes cómo es la fórmula del peróxido de calcio. Peróxido de calcio. Háganlo ustedes ahí y me dicen cómo les queda. ¿Cómo les queda, muchachos? CA2O1. Sea O2. 1 o así. CaO2. Así. Como el de abajo. Sí, es de abajo. Yo creo que Se me fue la señal ahí. Ahí está. No, a mí se me fue el internet.
mexicanos. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál de las 4 es la correcta? ¿Cuál creen ustedes? Para mí la segunda. Para mí la segunda también. Para mí la segunda La también. segunda, Inge. La segunda. Entonces veamos. ¿El calcio de qué grupo es? El grupo 2. Entonces, el ion peróxido carga en -1, podríamos decir, de esta manera. Podríamos analizarlo de la siguiente manera, ¿no? -2, ¿verdad? El ion peróxido no lo vamos a perder. Entonces quedaría calcio. Vamos a poner aquí, vamos a aclarar aquí los peróxidos con átomos en número +1. No debe simplificarse. Vamos a aclarar eso ahí porque de repente va a salir alguien con que... ¿Por qué? Entonces viene y se cruzan cargas, ¿verdad? Entonces va a quedar 2 o 2, 2. En este caso sí debe simplificarse, ¿verdad? Debe simplificarse. Yo me refería más a estos de aquí. Entonces quedaría Ca o 2, ¿verdad? CaO2. Y de esta manera quedaría el peróxido de calcio. O lo podríamos analizar de la siguiente manera. Vamos a ver si no se confunde esto. -1. Si cruzamos nos va a quedar el 2 aquí y el 1 aquí, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Ahora sí. Como el oxígeno trabaja con -1 en el peróxido, entonces aquí sería -1, cruzamos cargas y me quedaría CaO2, ¿verdad? Este sería el peróxido de calcio. Entonces el correcto sería este de aquí. El segundo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a corregir. Entonces nos quedaría CaO2. Ese sería el peróxido de calcio. Entonces, podríamos llegar a la siguiente conclusión, miren. Siguiente conclusión. Para peróxidos con átomos, el número de oxidación ¿cómo sería la fórmula general? Hablando de una fórmula general de los peróxidos. Uno acabamos de ver aquí. 2, 2, 1. ¿Sí? Sería el átomo que se va a unir al peróxido. Vamos a ponerlo como X. El X2 y oxígeno 2. Esta sería como la fórmula general. La fórmula general para los peróxidos con átomos de número de oxidación +1, ¿verdad? +1. Y en el caso átomos de número de oxidación +2, ¿cómo sería la fórmula general? X y O. X1 O o 2. Sí, podemos ponerle aquí 1 para que no se... X1 o 2. Sí. Sí, el átomo que vaya unido al ion peróxido, se tiene que poner 2 átomos cuando su número de oxidación es +1, como por ejemplo el sodio, el potasio, algún número de transición, algún metal de transición que también pueda tener +1, ¿verdad? De los de aquí. Por ejemplo,
Si hubiera un peróxido de cobre, ¿verdad? El cobre a veces trabaja con 1 y con 2, entonces podría ser ahí. Y como son números de oxidación más 2, van a quedar de esta manera, ¿verdad? Así como quedó aquí el peróxido de calcio. Entonces, para no complicarse, se habla de esto, ¿verdad? Se habla de esto. Entonces estaríamos hablando ya de los óxidos básicos, óxidos ácidos y peróxidos. Serían compuestos binarios con oxígeno. ¿Alguna duda con los peróxidos? No, ingeniero. Hay un peróxido de uso común. Y es este, miren. H2O2. Es como decir, ¿cómo se llamaría el nombre como peróxido? ¿Cómo sería? Peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Así es. Ese es Peróxido. el agua oxigenada, Inge. Ajá, exactamente. Este es el peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno, más comúnmente conocido como agua oxigenada, ¿verdad? El agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Si tienen interés ahí, pueden buscar después, ¿verdad? Los usos del agua oxigenada. Y muchos de nosotros ya conocemos algunos, ¿verdad? Cuando nos hemos lastimado o cuestiones así, hemos utilizado el agua oxigenada. Pero también tienen otros usos los peróxidos, ya los van a ver ustedes en algún momento, cuando les toque agroindustria u otro curso, por ejemplo, en el curso de suelos, ¿no les ha dicho el ingeniero Chonay para qué se usa el peróxido de hidrógeno en el suelo? ¿No les ha contado? No. No. ¿Sí? Entonces es uno de los reactivos que se utilizan para ver la parte de materia orgánica, ¿verdad? Pero ya lo van a ver cuando les toque el laboratorio. Entonces es un peróxido común, es el peróxido de hidrógeno, más conocido como agua oxigenada. Profe, una pregunta, ¿y esos cómo se estructurarían así con enlaces? ¿Cómo quedaría? Estos, aquí, por ejemplo, lo que manda es este es el ion peróxido, ¿verdad? Entonces un hidrógeno con cada oxígeno, muy parecido al agua, solo que hay un oxígeno extra, ¿verdad? Pero está de esta manera, ¿no? Siempre se tiene que mantener el ion peróxido, ¿verdad? Ya. Siempre se va a mantener el ion peróxido. Entonces aquí sería peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Entonces, terminando con los compuestos binarios con oxígeno, nos tocaría saltar, digamos, a los compuestos binarios, ahora con hidrógeno. Compuestos binarios con hidrógeno. Es como que el hidrógeno es el que es el llamado a ser el protagonista aquí, ¿verdad? El oxígeno era en el anterior, aquí es el hidrógeno. Y el hidrógeno tiene una característica, que puede actuar con carga de +1 o puede actuar con carga de -1. Hablando de electronegatividad, ¿cuándo va a comportarse con carga de +1? Cuando se una a uno menos electronegativo o más electronegativo. A uno más electronegativo. Negativo. Cuando se una a uno más electronegativo va a actuar con carga positiva. Y cuando se una a uno menos electronegativo que él, va a actuar con -1. Partiendo de eso, los primeros compuestos binarios que estaríamos viendo
son los hidruros metálicos. Los metálicos. Siguiendo la lógica, ¿con qué número de oxidación va a actuar aquí el hidrógeno? ¿Con +1 o con -1? -1. El hidrógeno en este caso va a actuar con -1, ¿verdad? Porque es hidruro metálico. ¿Y a qué se refiere el hidruro metálico? Es cuando se une un metal más hidrógeno. Un metal más hidrógeno. Vamos a ver aquí. Un metal más hidrógeno. Va a estar actuando con -1. Entonces ahora veamos aquí. Vamos a insertar un tablito así más práctico. Siempre trabajando los sistemas, ¿verdad? Van a haber algunos compuestos que no se van a trabajar en algunos sistemas. Vamos a poner aquí la fórmula. Sistema clásico. Métrico. Y stock. ¿Sí? Vale. Métrico y stock. Por ejemplo, si yo tengo este de aquí, entonces, ¿cómo se va a nombrar? ¿Cómo se van a nombrar estos? El nombre genérico va a ser hidruro más el nombre del metal. Entonces, ¿cómo se llamaría aquí este? Hidruro de sodio, ¿no? Sodio. Hidruro de sodio, hidruro sódico, si quieren llamarle también, o también hidruro nátrico, ¿verdad? Porque el sodio, el símbolo del sodio viene de su nombre en latín, que es natrum, ¿verdad? Entonces se le quita la finalización, la terminación un, y se le puede agregar ico, ¿verdad? Si ustedes en algún momento encuentran en algún lugar que diga nátrico, ya saben a qué se está refiriendo. Me imagino que algunos, porque alguien me preguntó, por ejemplo, en la hoja de trabajo estaba óxido nátrico, creo que les puse, ¿verdad? Entonces alguien me preguntaba que si era nítrico, pero en realidad era nátrico, por el sodio, ¿verdad? Entonces sería hidruro de sodio. En el estequiométrico, ¿cómo se llamaría? Hidruro de sodio. Monohidruro de sodio. Solo eso, monohidruro de sodio. Monohidruro de sodio, ¿verdad? Monohidruro de sodio. Monohidruro de sodio, pero esto no es muy común, ¿eh? No es muy común encontrar monohidruro, más que todo hidruro de sodio. En el stock sería hidruro de sodio 1. ¿Qué dijimos cuando, por ejemplo, hablamos de los grupos 1 y 2 que solo tienen un número de oxidación? ¿Qué ocurre en el stock? No se le coloca número romano. No es necesario, ¿verdad? Si alguien lo quiere poner, no hay problema, pero la lógica me dice que el sodio solo tiene número de oxidación +1, ¿verdad? Entonces ahí no hay problema. Entonces, por ejemplo, tiene el hidrógeno con -1 y el sodio con +1. +1. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes el hidruro de calcio. ¿Cómo es la fórmula del hidruro de calcio? H2. KH2. KH2, ¿verdad? KH2. ¿Cómo se llamaría en el estequiométrico? Dihidruro de sodio. Hidruro de sodio. Dihidruro de sodio. Sodio.
De sodio, no de calcio, ¿va? De calcio. Estamos chochando, muchachos. Hidruro de calcio. Podemos poner el 2 o lo podemos obviar, no hay problema. ¿Cómo quedaría el hidruro férrico? F3. F3. F3H. FH3. FH3, ¿sí? FH3, veamos. Hierro con más 3 porque es férrico, ¿verdad? Recuerden que el hierro, sus números de oxidación más comunes son más 2 y más 3. Y como dice terminación ico, es el mayor, más 3. Y el hidrógeno con menos 1. Cruzamos cargas y me va a quedar hierro, hidruro 3. Entonces, para hablar de los... podríamos hablar de una fórmula general para los hidruros metálicos. ¿Cuál es la fórmula general para los hidruros metálicos? Buscando la lógica ahí, ¿cuál es, jóvenes? X. X1 y Y. Digamos el metal, vamos a ponerle M, ¿verdad? Porque aquí solo son metálicos, aquí no hay pierde. En el otro no le puse M porque, por ejemplo, no le quise poner M porque hay algunos, por ejemplo, el hidrógeno no es metal como tal, ¿verdad? Entonces por eso le puse X. Pero aquí sí podemos hablar de metales. Entonces sería el metal con hidrógeno. Metal con hidrógeno. Entonces sería M, H, y podríamos ponerle aquí la X, ¿verdad? O podríamos poner una para que no se pierda, N. ¿Y qué significa la N, jóvenes? La N de aquí. El estado de oxidación del metal. El estado del metal. Estado de oxidación del metal. Entonces, N, por ejemplo, aquí, si se dieron cuenta, el sodio más 1 y 1, ¿verdad? Sodio más 1, calcio más 2, hierro más 3. Entonces aquí no hay pierde, ¿verdad? 3, 3, 2. Entonces siempre la cantidad de hidrógenos va a ser correlacionado al número al estado de oxidación o número de oxidación del metal. Aquí se llamaría trihidruro de hierro. Y aquí sí es importante, en el stock, miren, hidruro de hierro 3, ¿verdad? Es importante, porque hay dos hidruros de hierro, el 2 y el 3. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna duda? Bueno, ahí no, yo considero que no hay mucha complicación, ¿verdad? Ahora sigamos con hidruros no metálicos. En algún momento que les pueden llamar hidrácidos. Y vamos a explicar por qué. Pero primero vamos a ver a los hidruros no metálicos. No metálicos. Como son hidruros no metálicos,
el hidrógeno regularmente es menos electronegativo que la mayoría de no metálicos. Entonces, ¿con qué número de oxidación está trabajando aquí el hidrógeno? +1. +1. Con +1, ¿verdad? Está actuando con +1. Entonces, veamos aquí, si son hidruros no metálicos o hidrácidos, está actuando con +1. Vamos a poner el primero, que es el HCl. Entonces, aquí hay una característica. Al no metal, le vamos a agregar la terminación puro. No metal le vamos a agregar la terminación. Cuando ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde le estaba explicando? Cuando al no metal se le agrega la terminación de Cuando al no metal se le agrega la terminación puro. Ah, gracias. Ahorita vamos a ver. Entonces, una forma de nombrar aquí a los hidruros no metálicos es al no metal se le agrega la terminación uro, porque en este tipo de compuestos el no metal está trabajando con carga negativa. Y repasemos, esto es una pregunta de examen, ¿verdad? Pero repasemos. Cuando estos no metales actúan con carga negativa, incluyendo los metaloides, los de la columna 17, ¿con qué número de oxidación actúan? -7. No, ¿A qué es 7? no, Tiene 7 electrones de valencia, actúa con -1, ¿verdad? Los de la columna 16, los no metales, +2. -2. Recuerden que ahorita están actuando con negativo, ¿verdad? Ellos son más electronegativos que el hidrógeno. El nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio, ¿con cuánto? -3. Con Los 3. 3, ¿sí? El carbono y el silicio, principalmente de este grupo, -4. los 4, ¿verdad? Porque todavía el carbono tiene 2.4 y el hidrógeno tiene 2.20. Todavía es más electronegativo. ¿Qué ocurre con el boro? 2.04 y el hidrógeno 2.20. El hidrógeno ya es un poco más electronegativo que el boro, ¿verdad? Entonces, ahí es un caso especial que después lo vamos a ver. Entonces, la carga negativa del no metal va a depender del grupo que pertenezca. La carga negativa. Entonces les decía, el HCl, ya sabemos que el hidrógeno va a actuar con +1. Solo los hidruros metálicos es donde el hidrógeno actúa con -1. Y lógicamente el cloro con -1. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto aquí? cloruro. Cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí, de cierta manera, como que dejaríamos de necesitar los sistemas de nomenclatura. Aquí para este grupo podríamos hablar de una manera general de nombrarlos, ¿verdad? Cloruro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, ¿cuál sería la fórmula?
Háganla ustedes ahí. ¿Cuál sería la fórmula del sulfuro de hidrógeno? H2S. SH. H, H2S. H2S, dice por ahí. Entonces veamos. Tenemos hidrógeno con carga de +1 y tenemos azufre, que es de la columna 16, va a actuar con -2. ¿Sí? Cruzamos cargas y nos va a quedar que este es H2S. H2S. Sulfuro de hidrógeno. ¿Cómo quedaría la fórmula del nitruro de hidrógeno? H3N. H3N, nitruro de hidrógeno, ¿sí? Nitruro de hidrógeno. Solo que aquí, a partir de aquí, miren, de aquí para acá, tienen algunas formas especiales de nombrarse. Ese H3N regularmente se pone así, miren, NH3. Y ese lo hemos utilizado en algunos ejemplos. ¿Cómo se llama? Que en la hoja de trabajo y en una de las clases lo vimos. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Quién se recuerda? Es el amoníaco. El amoníaco, ¿verdad? Que si quisiéramos llamarle de esa manera, nitruro de hidrógeno. Pero ustedes regularmente no lo van a encontrar así, sino que lo van a encontrar de esta manera, ¿no? Amoníaco. Entonces, principalmente esta forma de nombrar, principalmente es para las columnas 16 y 17, principalmente, ¿verdad? Principalmente. Entonces serían los hidruros no metálicos. Pero ¿y por qué dice hidrácidos? Lo que pasa que hay que hacer una salvedad aquí. Estos que estamos mencionando están en estado gaseoso, ¿ven? Esta G que le ponemos aquí significa que van a estar en estado gaseoso. En estado gaseoso. ¿Cuándo son hidrácidos? ¿Cuándo son hidrácidos? Los hidrácidos son cuando los hidruros en estado gaseoso son pasados por agua, o es decir, están en solución acuosa. Entonces vean, nosotros en algún momento tenemos algunos gases en el agua, por ejemplo el oxígeno, el CO2, eso es una cierta cantidad que está disuelta en el agua. Y a eso se le llama una solución acuosa, ¿verdad? Entonces los hidrácidos, cuando los hidruros en estado gaseoso son pasados por agua, o es decir, están en solución acuosa, estos pasan a llamarse hidrácidos. Y veamos aquí cómo son los hidrácidos. Si yo tengo HCl en estado gaseoso y yo trato de inyectarle este gas al agua, más agua, esta siempre también tiene que estar en estado líquido. Miren, esta L aquí pequeñita significa líquido. Lo que va a ocurrir es que el HCl va a estar en estado acuoso, AC, entre paréntesis AC. Gas, el hidruro en gas más el agua en líquido, voy a poder producir HCl en estado acuoso. ¿Y cómo se nombran estos en estado acuoso, los hidrácidos? La forma de nombrarlos, para nombrar,
Vamos a poner primero la palabra ácido. Más la raíz, el no metal, más la palabra hídrico. Más la palabra hídrico. Entonces veamos aquí. Entonces aquí ya estamos hablando de estado gaseoso, estado no podemos decir que está en líquido, sino que está en solución acuosa, está mezclado con agua, miren, está en solución acuosa. Líquido es cuando es puro, ¿verdad? Aquí estamos hablando de agua pura, entonces es líquido. Si ustedes tienen otro compuesto en forma líquida que no es combinación, no es mezcla, le pueden poner líquido, de lo contrario tienen que decir acuoso, ¿verdad? Eso me está diciendo que está en una mezcla de HCl con agua, solución acuosa. Entonces aquí dijimos que está HCl, vamos a borrar este, que este no aplica en este caso, HCl, el H2S. Entonces sería HCl en gas, H2S. ¿Cómo se llamaría entonces el HCl en solución acuosa? Ácido clorhídrico. Vamos a agregarle ácido, ¿sí? Miren, para nombrar los hidrácidos, cuando ya están en solución acuosa, sería el ácido más la raíz, decía ácido. ¿Cuál es la raíz en este caso? Recuerden que el cloro en latín es chlorum. Entonces sería ácido clor y le agregamos la terminación hídrico. Entonces se llama así, miren, ácido clorhídrico. Entonces ayúdenme ustedes y cómo sería el nombre de este. Sulfúrico. Sulfhídrico. En este caso del azufre usamos el sulf, nada más, miren. Para este caso de los hidrácidos vamos a utilizar sulf, sulf y la terminación hídrico, ¿verdad? Se llama ácido sulfhídrico. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes cómo es el ácido bromídrico. ¿Cómo es el ácido bromídrico? ¿Cómo es la fórmula del ácido bromídrico? HBr. HBr. HBr, ¿sí? HBr sería la fórmula general, digamos, pero el ácido bromídrico sería HBr, solución acuosa. Si ustedes no indican que está en solución acuosa, no están hablando del hidrácido, ¿verdad? Sino que están hablando de manera general como un hidruro. Cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. Y aquí se llamaría bromuro hidrógeno. Que sería BRH, puchiga. HBr en estado gaseoso. ¿Y cómo sería el del fluoruro? Fluoruro de hidrógeno.
¿Cómo sería, jóvenes? Sería HF gas. Entonces su fórmula general sería HF. ¿Y cómo se llamaría entonces si estuvieran solución acuosa? Ácido sulfírico o Recuerden que es flúor. Clorhídrico. fluorídrico. Flúor hídrico, ¿verdad? Flúor hídrico. Aquí no hay. Aquí no le vamos a quitar nada. Sería flúor hídrico. Y sería HF. Estado acuoso. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de compuestos no lleva mayor complicación, son de forma mecánica, ¿verdad? Es de forma mecánica. ¿Alguna duda, jóvenes? Al momento. Todavía no, ingeniero. ¿No? Entonces, miren, pues. Pero dice ácido. ¿Pero por qué se le pone el nombre cuando está en solución acuosa ácido? Se les llama ácido porque aportan iones hidrógeno. Lo que aportan iones hidrógeno a la solución acuosa. Iones hidrógeno. Y esto tiene relación con la acidez. Es decir, más adelante lo vamos a ver, el pH. Usted ya, me imagino que ya en geofología ya empezaron a ver propiedades químicas, o todavía no. Entonces el pH tiene relación con los iones hidrógeno, ¿no? ¿Y cómo son los iones hidrógeno? H+. Quiere decir que cuando el hidrógeno anda deambulando por ahí, deja regalado su electrón en cualquier lado y se va, ¿verdad? Entonces está el ion hidrógeno. Entonces en algunas ocasiones anda haciendo estragos de esta forma. Cuando el suelo es muy ácido, hay una acidez que es derivada de los iones hidrógeno. Y anda haciendo estragos a veces, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que ocurre con este tipo de compuestos. ¿Por qué se llaman ácidos? Porque al estar en solución acuosa, el HCl, por ejemplo, en solución acuosa, lo que tenemos que tener claro es que está dividido en iones hidrógeno más iones cloruro, miren. Más iones cloruro. Entonces tiene ion hidrógeno y también tiene el ion cloruro. Y así es como está en la solución acuosa. Si ustedes le agregan cloruro de hidrógeno a agua y lo tienen así, no va a quedar de esta manera. No queda así, sino que está en forma iónica. Cuando un ácido es fuerte, todos los hidrógenos y los cloros, por ejemplo el HCl, todos se dividen en forma iónica. Pero también existen algunos ácidos que son algo débiles, no son tan fuertes como el sulfuro de hidrógeno. También se está aportando iones de hidrógeno y iones sulfuro. Pero aquí, cada molécula de H2S, ¿cuántos iones de hidrógeno aporta? Dos, miren, dos. Son 2 iones de hidrógeno. Son 2 iones de hidrógeno. Entonces se dan cuenta que tiene 2 iones de hidrógeno y un ion sulfuro. Entonces sería iones hidrógeno. Y aquí tenemos al ion
sulfuro. Tienes hidrógeno y un sulfuro. Entonces el ácido clorhídrico produce esto, el ácido sulfídrico produce esto. Por eso que se llaman ácidos. Porque se le llama ácidos a los que aportan o producen iones de hidrógeno, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces ahora nos toca, ya vamos a ir abandonando a los compuestos binarios, donde los protagonistas son el hidrógeno y el oxígeno, ¿verdad? Ahora entramos a estos binarios sin hidrógeno y oxígeno. Regularmente se les llama sales, ¿ven? Cuando no lleva hidrógeno ni oxígeno, regularmente se le llaman sales. Y las primeras sales que vamos a ver son las sales metálicas. Bien, son conocidas como sales neutras o sales aloideas. Sales neutras o sales aloideas. Y esta, la característica que tiene es que están formadas por un metal. Están formadas por un metal. No metal. Metal más no metal. Lógicamente, el metal va a actuar con carga positiva y el no metal con carga negativa. ¿Qué carga negativa vamos a utilizar aquí? La misma historia que en los hidruros de aquí atrás, miren. Siempre va a utilizar, siempre que estos actúan con carga negativa, van a utilizar solo un tipo de carga. -1, -2, va a depender de qué columna sea. Y siempre el no metal va a llevar la terminación puro, ¿verdad? Va a llevar la terminación puro. Entonces veamos aquí. Vamos a hacer otros ejercicios. Y veamos el más. ¿Cuál es la sal más conocida? Si ustedes le agregan cloruro de sodio al agua, y si el agua tiene un pH neutro, no van a afectar el pH, ¿verdad? Esa es la característica que tienen estas sales neutras, que manejan un pH neutro. Que manejan un pH neutro. Entonces, ¿Y si no lo Ajá. manejaran, profe? Perdón. Que si no manejaran un pH neutro. Entonces, regularmente lo que ocurre con las sales binarias es que tienden a acidificar. Pero ahorita nos va a tocar las sales no metálicas, ¿verdad? Después de esto. Pero realmente este tipo de sales maneja un pH neutro, por eso se llaman sales neutras o sales aloideas, para que se vayan ubicando. Entonces, en el caso de que no manejaran un pH neutro, sí modifican el pH del agua si es neutra, ¿verdad? Entonces, no sé si ahí estamos. Por eso cuando ya veamos sales ternarias, que son muchos de los fertilizantes que se utilizan, van a ver algunas que son de reacción ácida y otras son de reacción básica, ¿verdad? Que tienen que tener cuidado cuando ustedes usan fertilizantes, porque van a encontrarse que son de reacción ácida. Entonces, si ustedes echan mucho de un tipo de fertilizante,
se les va a acidificar el suelo, ¿verdad? Tienen que tener cuidado con eso. Pero lo vamos a ver ya cuando nos toque compuestos ternarios, que va a ser como ustedes, nos toca el jueves. Entonces, cloruro de sodio, ¿cómo se llama? Básico. Cloruro de sodio. Bueno, estamos de regreso. Se volvió a ver la señal. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, Gracias. ingeniero. Excelente. Entonces veníamos y decíamos, tenemos por ejemplo el caballito de batalla, el cloruro de sodio. ¿Cómo se llamaría el cloruro de sodio? Perdón, puchi. ¿Cómo se llamaría el cloruro de sodio? Cloruro de sodio. De sodio. En el estequiométrico, ¿será que hay necesidad de nombrar? Aquí podríamos decir monocloruro de sodio, ¿verdad? Pero ustedes no lo van a escuchar, pero de repente alguien va a decir monocloruro de sodio. Ya saben ustedes que está hablando del cloruro de sodio. La misma historia aquí, cloruro de sodio. Por ejemplo, ¿cómo se llama este? Cloruro de calcio. Cloruro de calcio, ¿verdad? O cloruro cálcico también van a encontrar ustedes, porque el calcio es calcium, ¿verdad? De ahí viene su símbolo de calcium. Aquí también, aquí sí hay que indicar, miren, aquí sería dicloruro de calcio. Dicloruro de calcio. Cloruro de calcio. Y aquí hablábamos de que lo pueden obviar o lo pueden poner, ahí no va a afectar. Yo les digo a ustedes cloruro férrico. ¿Cómo es la fórmula de cloruro férrico, jóvenes? F3. FSL3. F. FCl3. ¿Por qué? Porque recuerden que con más 3 y tenemos cruzamos hierro con 3 cloruros. Fl3. Entonces aquí sería el tricloruro, hierro, y aquí sí es importante, ¿verdad? Cloruro de hierro 3. El sulfuro. Sulfuro de hierro 2. ¿Cómo quedaría la fórmula del sulfuro de hierro 2? FSL3. CES. Tenemos al hierro. Recuerden que es sulfuro, ¿verdad? Sulfuro. El sulfuro trabaja con ¿cuánto? -2. Con -2. ¿Y el hierro? Les está diciendo que está actuando con +2, miren. Cruza, les va a quedar F2S2. Esta sí se puede simplificar y les va a quedar FS. Entonces este se va a llamar, en el clásico, sulfuro. ¿Sulfuro qué? Ferroso. Ferroso, ¿verdad? Ferroso. Sulfuro ferroso. Monosulfuro de hierro.
¿Sí? Entonces, supóngase que en este caso se hay que indicar, ¿verdad? Monosulfuro de hierro. Es importante. Y eso, a esto es el tipo de sales neutras o sales aloideas. Esto es importante que las manejemos bien. Miren, porque después cuando veamos algunas reacciones, vamos a ver cómo es que se forman este tipo de sales. ¿Cómo es que se forman? Sales metálicas, sales neutras o sales aloideas. Y el último tipo de compuesto binario de importancia, porque ahí tal vez la próxima clase vamos a ver algunas mezclas de metales, ¿verdad? Por ejemplo, las aleaciones y todo eso, para que las tengan en cuenta. Estas serían como que las últimas sales que estaríamos viendo, que serían las sales no metálicas, podríamos decir. Prácticamente esta está formada por no metal. No metal. Entonces, lógicamente, uno de los no metales va a actuar con carga positiva y el más electronegativo con carga negativa. Con carga negativa. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a borrar. Entonces, veamos. Por ejemplo, si yo les pongo a ustedes este compuesto de aquí. Es una combinación entre carbono y azufre. ¿Quién es el más electronegativo entre carbono y azufre? Azufre. Azufre. Y azufre, miren, carbono 2.55, azufre 2.58. Casi que es bien parecida, mire, 2.55, 2.58. Casi que aquí estamos teniendo por una cuestión de escala de electronegatividades, decimos que es un enlace apolar, ¿verdad? Pero casi que, perdón, polar, pero casi que está actuando como apolar, ¿verdad? Pero manteniendo la escalita de la diferencia de electronegatividad, vamos a decir que todavía tiene un poquito de polaridad, ¿verdad? Hay una escala ahí de polaridad todavía. Donde el azufre tiende a jalar un poquito más hacia él los electrones que el carbono pone. Entonces, por ejemplo, si yo pongo este de aquí, ¿con cuánto está actuando el azufre? Que es el más electronegativo. -2. Y por ende, el carbono está actuando con +2. Entonces, se recuerdan, el carbono utiliza dos números de oxidación, el 2 y el 4 cuando actúa positivo. Cuando actúa en positivo, utiliza 2 y 4. ¿Está usando el menor o el mayor? El menor. El menor. Entonces, aquí miren, el no metal más electronegativo también va a llevar la terminación uro. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Sulfuro carbonoso. Carbonoso. Sulfuro carbonoso. Sulfuro carbono. Sulfuro de carbono. Y aquí se va a llamar sulfuro de carbono 2. El 2 es porque el carbono está actuando con 2. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes el sulfuro carbónico. ¿Cómo sería? Completen ahí la fórmula y los otros dos nombres. ¿Cómo les queda? La fórmula daría
CS2, dicen, ¿sí? CS2. Veamos aquí, carbono, como dice que es terminación ICO, está usando el mayor, sería más 4. Y el azufre sigue con menos 2, ¿verdad? Cruzamos cargas y nos quedaría 2, 4. Simplificamos, ¿verdad? CS2, sulfuro carbónico. En el estequiométrico se llamaría disulfuro de carbono. Y en el stock se llamaría sulfuro carbono 4. Sulfuro de carbono 4. Por ejemplo, si yo les pongo ¿cuál es la fórmula del dicloruro de selenio? Háganla ustedes ahí. Hagan ustedes. SeCl2. SeCl2. Luego otro color. SeCl2, ¿verdad? Así. Sí. Y los otros nombres, ¿cómo quedarían? Cloruro de selenio. Dicloruro de Clásico. selenio. En el clásico, ¿cómo se llamaría en el clásico? Cloruro hiposelenioso. Hiposelenioso. Vamos a ver aquí. Recuerden que estos de aquí están actuando. Es el selenio, miren. Recuerden que el selenio es del grupo de la columna 16. Entonces este puede actuar, se recuerdan en la última clase les decía que puede actuar con más 2, con más 4 o con más 6. Cuando son pares, ¿verdad? Si es par y actúa con pares va a trabajar 2, 4 y 6. Con positivo. 2, 4 y 6 positivo. Entonces aquí, si se recuerdan la otra vez que decíamos hipo, la raíz y la terminación oso era porque 1 o 2. 1 o 2. Y vean, el selenio es de una columna par. Entonces para aplicarle esto tiene que usar el número. Entonces es de una columna par. Y el cloro con menos 1. Cruzamos carga, nos quedaría de esta manera, miren. Hiposelenioso, a ver, 6, T2. Si a mí me preguntaran, si a mí me dieran el nombre del hiposelenioso, pero como aquí estoy, ya sé que el cloro actúa con menos 1 y el selenio con más 2. Entonces está actuando con más 2 y es de par, entonces sí aplica, ¿verdad? Y decimos que se llama sulfuro hiposelenioso. No es cloruro. Es cloruro.
Perdón, ya me estoy casando yo con el sulfuro ahora, ¿verdad? En el otro era al revés. Entonces sería cloruro. Gracias, jóvenes. Cloruro hiposelenioso, ¿verdad? Hiposo. Y se utiliza ahí el selenio. Alguno va a decir, pero debería decir selenoso, ¿verdad? Pero normalmente se usa selenioso. Aquí sería sulfuro. Ese yo con sulfuro, ¿ah? Cloruro. Cloruro de selenio. ¿Qué va entre paréntesis? 2. A 2. Por ejemplo, hagan la fórmula del... Vamos a ver. Fluoruro percloroso. ¿Cómo les quedaría el fluoruro percloroso? Perclórico, perdón. Fluoruro perclórico. ¿Cómo les quedaría? La fórmula queda ClF7. ¿Será que es CL? Ya están igual que yo cruzando. Ah, perclórico. ¿CL qué? ClF7. Ya. Sí, ya había escuchado mal. CL F7. Entonces corroboremos. Como dice que es per ICO, se recuerdan que per ICO es cuando actúa con más 7. Entonces está actuando el cloro con más 7 y el flúor siempre va a actuar con menos 1. ¿No? Cruzamos cargas y nos va a quedar, perdón, al revés. Cloruro perclórico. ¿Qué nos quedaría? Fluoruro de cloro, ¿verdad? Y fluoruro de cloro 7. Fluoruro de cloro 7. ¿Alguna duda hasta el momento? Todavía no, ingeniero. ¿Todavía no? ¿Cómo quedaría el cloruro nítrico? ¿Cómo quedaría el cloruro nítrico? NCl5. ClM3. NCl. N, NCl5. NCl5, vamos a ver. Nitrógeno, como es terminación ICO, recuerden que ICO es 5 o 6. Y el nitrógeno es de impar, entonces va a usar 5, ¿verdad? Para utilizar esta nomenclatura. Entonces, 5 y cloro menos 1. Cruzamos cargas y nos va a quedar NCl.
Cl5, ¿verdad? NCl5. Bueno, aquí como quedaría entonces penta tacloruro de Nitrógeno. y aquí sería cloruro de nitrógeno grado 5. Y así es como se va nombrando, ¿verdad, jóvenes? Se van nombrando las sales binarias. Luego Entonces, ahí una pregunta. A Ajá. nivel de laboratorio, ¿qué tipo de nomenclatura es la que más se usa? A nivel de laboratorio, Ajá. ya. Fíjate que a nivel de laboratorio, solo voy a poner a cargar esto que ya se me puso opaco ahí. Entonces, a nivel de laboratorio, fíjate que va variando un poco, ¿verdad? Va variando un poco, pero todavía se utiliza mucho el sistema clásico. Todavía se utiliza mucho el sistema clásico. Ya. Se utiliza mucho el sistema clásico y ahí te vas a dar cuenta que todavía se usa mucho. Por facilidad, el estequiométrico también se utiliza bastante, ¿verdad? Ya. Estequiométrico también se usa bastante. Pero hay compuestos que se usa, por ejemplo, a veces se usa también algunos nombres comunes que se usan más en campo. Por ejemplo, ustedes de repente se van a encontrar con un fertilizante que es KCl. Ujú. KCl, ¿cómo se llamaría el KCl? Cloruro de calcio, de potasio. Se va a llamar cloruro de potasio, ¿verdad? Que en el estequiométrico sería monocloruro de potasio y aquí cloruro de potasio. Pero ustedes se van a dar cuenta que cuando les toque estar en campo, se van a encontrar que a veces no le llaman así, sino que le llaman, ustedes de repente en el mercado van a encontrar, fíjense que lo único que tengo es muriato de potasio, ¿verdad? Lo único que tengo es muriato de potasio. ¿Y ese qué tipo de nomenclatura es? Es una nomenclatura de uso común, ¿verdad? Pero digamos, atendiendo a la regla, no es ninguna de estas tres, ¿verdad? Pero se conoce porque no sé si ustedes han escuchado, o en su casa de repente han utilizado el ácido muriático. ¿Han escuchado ustedes, no? Sí, ingeniero. ¿Para qué han utilizado el ácido muriático? Para destapar tuberías. Para destapar tuberías, pero dice ácido muriático, ¿verdad? Entonces, a veces uno puede decir, ¿qué es el ácido muriático, verdad? ¿Qué es el ácido muriático? Pero aquí muchas veces nombres comerciales, digamos. Eso sería una sal, ¿verdad? Una de... Pertenece ¿Cuál? a las sales. Es el ácido muriático. No, definitivamente no. El nombre lo está diciendo ácido, o sea, tiene cierta reacción. El cloruro de potasio, que ustedes lo van a encontrar como muriato de potasio, esa sí es una sal. Busquen en internet ácido muriático y me dicen cuál es la fórmula del ácido muriático.
Es el ácido clorhídrico, ¿verdad? HCl sí, ácido clorhídrico. Es el ácido clorhídrico. Sí. Ese se utiliza, ¿verdad? Pero uno no lo... En el mercado regularmente lo venden como ácido muriático. Y de ahí viene el nombre de muriato por el cloruro, ¿verdad? Muriato de potasio. Sí, es así como entre verde y amarillo. Sí. Sí, realmente lo que pasa es que cada casa comercial puede manejar. Y supone que ustedes buscan la hoja de seguridad de los productos y se van a ir encontrando. El día jueves vamos a revisar algunas hojas de seguridad de algunos productos químicos para que vayan viendo ustedes las fórmulas, para que lo vayan relacionando también, ¿no? Y se van a dar cuenta que incluso ahí les dice el color. En la hoja de seguridad tiene que decirles el color, ¿no? Unos lo van a encontrar que no tiene ni color. Otros que de repente va a estar un poquito verdecito, otro amarillo. Pero depende mucho de la casa comercial que les tiene que indicar todas las propiedades físicas y químicas que tenga el producto que les están vendiendo, ¿no? Incluso el olor para identificarlos, su punto de fusión, ebullición, para ver cómo se va a almacenar, ¿verdad? Porque un producto que tiene bajo punto de ebullición hay que tener cuidado donde se almacena, ¿no? Porque si se almacena donde hay mucho calor va a empezar a formarse gas. Y hay productos que en forma de gas son peligrosos. Entonces, toda esa parte es importante muchas veces conocer la nomenclatura para, no solo en la vida cotidiana, sino que a nivel agrícola van a ver que les va a servir mucho la parte de la nomenclatura. Por ejemplo, hay productos que ustedes de repente en su vida ni se van a topar con ellos, ¿no? Ni les va a servir la nomenclatura como tal. Pero de repente alguien sí se va a topar con eso, entonces es importante que vayan manejando la nomenclatura, ¿no? Entonces, haciendo una recapitulación, tenemos a los peróxidos, con el ion peróxido como estandarte ahí. También tenemos a los hidruros metálicos, donde el hidrógeno actúa con -1. A los hidruros no metálicos, donde el hidrógeno actúa con +1. Y que son de mucha importancia los hidrácidos, es decir, cuando ya están en solución acuosa, ¿verdad? Porque tienen mucha relación con el pH, porque generan iones de hidrógeno. Y también las sales. Esto miren, lo vamos a estar viendo bastante en lo que nos queda. La parte de las sales, porque es importante. La mayoría de fertilizantes vienen en forma de sales. Y se van a dar cuenta ustedes. Y algunas sales no metálicas que no son muy comunes, pero es importante conocerlas también. Y eso sería la manera de recapitulación. Entonces, a las 4 se les va a habilitar su prueba, jóvenes. Ahí toman tranquila la prueba. La verdad que no es muy difícil. Si hicieron la hoja de trabajo, no les va a costar ¿Cuánto tiempo vamos a tener? En teoría tienen hora y media, ¿verdad? Pero se recuerdan el primer parcial. Estaba para hacerle unos 20 minutos, ¿verdad? Ese tal vez se va a llevar un poquito más, porque hay cosas ahí de estar analizando, pero no deberían de llevarse mucho tiempo. Vamos a ver. No podemos navegar, ¿verdad? Fíjense que como no son preguntas, vamos a detener aquí para que no se alargue mucho como no son preguntas complejas, tienen el tiempo de analizarla, ¿verdad? Y si realmente no la saben, jóvenes. O a veces están ahí algunos que esperando a que tiren la respuesta ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, si pueden, traten de trabajar su examen solito, sería calidad si lo hacen solitos, ¿verdad? Para irse
para ustedes irse testeando cómo van también, pero a veces da el miedo de que, pero si ya lo hago solo lo voy a perder, ¿verdad? Entonces, realmente a mí lo decía, no me interesa si ustedes sacan 100, ¿verdad? Si sacan 100, felicitaciones y lo hicieron a conciencia. Pero a mí lo que realmente me interesa es que ustedes aprendan. Y yo se lo dije del primer día. En la clase, digamos, muchas veces se les van a dar algunas generalidades, pero ustedes tienen que ser muy autodidactas. Tienen que ser muy autodidactos, entonces eso cuesta. Yo sé que a la edad de ustedes hay muchas distracciones. Entonces que tienen el teléfono ahí, que tienen el Free Fire, o Among Us, o cualquier videojuego, pueden se van a distraer mucho, o están ahí chateando con alguien ahí, ya están en la edad del enamoramiento algunos o algunas y se distraen mucho, ¿verdad? Entonces no están en la clase. Pero tienen que ser tienen que hacer bien su horario ustedes. Traten de disciplinarse y todo, para que les ayude no solo en este curso, sino que todos los demás, ¿verdad? Que va a servir en los demás. Entonces aquí esta parte es debe ser muy autodidacta uno, ¿verdad? Porque lastimosamente la escuela es el aprender haciendo, pero ahorita no lo podemos aplicar tanto, ¿no? Bueno, no lo podemos aplicar porque es más que todo teórico lo que estamos viendo. Entonces el examen va a estar. ¿Alguna duda que tengan al respecto? No. No, Por ingeniero, pena. solo eso. No, ingeniero. Bueno. Espero que en el examen no tengan dudas tampoco. Entonces ahí estamos, jóvenes. Que estén bien hoy y éxitos en su semana de exámenes, echarle ganas. Ingeniero. Dale, ingeniero. Feliz día. Bien, Gracias, bien, Gracias, compañeros. Feliz día. bien portados.